Quiero hablaros hoy de lo que ha sido uno de los proyectos literarios y editoriales pues más importante de toda mi trayectoria, por no decir directamente el más importante, Vinalia Trippers. El más importante porque, aparte de la continuidad y la longevidad de el fanzine a lo largo del tiempo, un proyecto que ha durado más de 20 años. Lo básico en cuanto a su trascendencia y en cuanto a la consideración que hoy Binalia Trippers tiene como casi un mito, una leyenda de la edición independiente alternativa española, se deriva de que de ella, precisamente, de este proyecto, de esta revista, de este fanzine, han ido surgiendo pues otros muchos proyectos que a lo largo del tiempo yo he ido concretando, antologías muy importantes, blogs, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ella también, de Vinalia Trippers, del fanzine, ha surgido lo que, bueno, hoy ya se llama como Generación Vinalia, es decir, un grupo de autores, básicamente escritores, narradores y poetas, pero también ilustradores y diseñadores con pues una estética común y una serie de características que lo hacen muy reconocible en la escena del underground español. Todo comenzó a mediados de los años 90 del pasado siglo, del pasado milenio, en concreto en 1995, cuando Alfonso Senrabanal, Silvia Díaz Chica, Cusco y yo decidimos montar una revista, un fanzine que rompiera por completo la tradición de las revistas literarias de aquel tiempo, ¿no? Las revistas literarias en aquella época y en esta también, 30 años después, siempre han sido excesivamente formales, tanto en su contenido como en su estética, y nosotros queríamos hacer algo que estuviera un poco a caballo entre el cómic, entre la revista literaria, entre la estética pulp que tanto nos gustaba, es decir, desacralizar un poquito la literatura de ese aura tan seria, tan pomposa, tan fatua y tan academicista y oficialista con que siempre se la reviste, ¿no? Entre otras cosas porque nosotros veníamos del mundo del rock, de la banda que yo tenía en los años 80, Veredicto Final, y teníamos muchas conexiones con el mundo de la música y también muchas conexiones con el mundo del cómic, y esas tres disciplinas que eran las que verdaderamente nos interesaban fueron las que quisimos fusionar en este fanzine. La música porque en cada concierto, en cada presentación que hacíamos del fanzine, había un concierto, dábamos la entrada con un fanzine, y bueno, la verdad es que las salas donde hacíamos los conciertos, el Toisón, el Cecan, el Platón, etcétera, el Gran Café, se petaban. Llegamos a meter hasta 300 personas en alguna de las fiestas y de los conciertos, y vender directamente en una sola tarde 300 ejemplares de un fanzine, pues es una gesta hoy en día casi impensable, ¿no? Así es que hubo números de Binalia Trippers de los que se tiraron y se vendieron más de 1000 ejemplares. Aquí en estas imágenes, en este vídeo, podéis ver todo lo que fue la primera época del fanzine. Haré otro vídeo con lo que fue la segunda época para que no se pase de tiempo ni dar demasiada, ni que quede excesivamente largo, ni pesado, ni tedioso de ver, ¿no? Todo arrancó con este primer número de Binalia, el número uno, que incluía dos relatos, uno de Sen Rabanal y otro mío, Las Setas y Aura Roja. Bueno, probamos a lo que digo, a hacer una especie de libro de relatos, además del
el fanzine está subtitulado como Relatos para adultos, con la idea de sacar un tipo de literatura transgresora, un tipo de literatura visceral y pulp que no solía encontrar hueco en los suplementos culturales de la época, ni en las revistas que antes os comentaba, oficiales, etcétera. Un tipo de literatura realista, sucia, nocturna, autobiográfica, en la que, bueno, pues la noche, el rock and roll, las drogas y demás temas urbanitas estuvieran presentes, ¿no? Así que, viendo cómo salió de bien la presentación de este primer Binalia, arrancamos definitivamente la revista. Teníamos un diseñador magnífico, Cusco, que posteriormente pues, fue fichado ya por el ABC como ilustrador y ha tenido una larga carrera como ilustrador que marcó obviamente la diferencia del fanzine con todas las revistas de la época. Queríamos, como os comento, sacar una revista que fusionara por una parte el cómic, la estética de los cómics. De hecho, si os fijáis en la maquetación, la letra es letra mayúscula, algo muy propio de los cómics, y como veis, bueno, pues esto no tiene nada que ver con una revista literaria al uso, pero no deja de ser una revista literaria, una revista de relatos para adultos. Absolutamente todo era diferente a todas las revistas de aquella época. Estamos hablando de hace nada más y nada menos que 30 años. Hasta la publicidad la personalizábamos, la poquita que metíamos la personalizábamos, nunca quisimos subvenciones de ningún tipo, éramos absolutamente independientes, muy punk, el hazlo tú mismo, esa era nuestra consigna y estandarte, y poco a poco el círculo de Binalia se fue ampliando. Empezamos a fichar a gente que posteriormente pues ha sido muy importante dentro de tanto del mundo de la ilustración como de la literatura. Aquí tenéis portadas de Miguel Ángel Martín, uno de los mejores ilustradores hoy europeos. Fichamos a autores como Hernán Migoya, como nuestro querido David González, que en paz descanse. Bueno, en fin, portadas de Mick Baro, portadas de Cusco, estaba Toño Benavides, etcétera, etcétera, etcétera. Además, el fanzine por la parte de atrás siempre traía también una ilustración muy guapa, manteniendo siempre, como veis, una estética muy concreta, muy pulp, que era lo que a nosotros nos gustaba por entonces, y además la revista traía un suplemento de poesía en forma de tríptico. Todos los números venía incluido en la revista un suplemento de poesía, que era otra de nuestras deudas pendientes, porque si ya con la narrativa todo era convencional, la poesía era como un mundo intocable que había que revestirlo de una formalidad que a nosotros desde luego no nos interesaba. Así que, como veis, hasta nuestro suplemento de poesía, que titulamos Poemas, terminado en H, jugando con el término de poema y as, ceniza, poema quemado, etcétera, eran completamente diferentes. Y hasta sacamos una colección de libritos de bolsillo, Binalia Bolsillo, también con una estética pues completamente diferente, muy bonita. La verdad es que qué años más intensos y salvajes y creativos aquellos. De la colección Binalia Bolsillo sacamos 4 números: Buscando la Luz, un librito mío, esta antología que coordiné con David González, de La indiferencia de los chinos, Sin historia, de Antonio Redón de Andújar, El invierno del fugitivo, de José Boix, que por aquellas hacía el fanzine El vendedor de pararrayos, y otro libro de poemas de mi autoría, 38 poemas. Y en esta primera época de Binalia Trippers sacamos pues estos 8 números, 9 con el número 0, que fue también muy peculiar porque hicimos una jugada un tanto extraña, que fue arrancar por el número 1,
el 2, el 3 y cuando llegaba el 3 dijimos, vamos a sacar el número cero que no lo sacamos. Y entonces lo hicimos pasar como una edición que se había agotado cuando y que era inencontrable cuando realmente era, bueno, pues no había habido en su día número cero y lo sacamos después del 3. El número 4 con la famosa muñeca vudú de Cusco, el 5, el 6 con portada de Miguel Ángel Martín y el 7 y finalmente el 8 que con el cero hacían el 9. La revista, por lo demás, estaba llena de ilustraciones, a veces incluíamos hasta algún cómic, todos los relatos iban ilustrados y bueno, como digo, generó un auténtico grupo que como hoy en día se está, Toño Benavides, maravillosas ilustraciones, que hoy en día se denomina generación binalia por, bueno, pues por la cantidad de antologías y autores que luego se fueron uniendo al grupo, antologías que salieron a raíz de aquí para mostrar un tipo de estética muy concreta y muy interesante. La revista se prolongó desde más o menos mediados de 1995 hasta aproximadamente el año 2000. Sucedió algo curioso y es que, como yo dije luego posteriormente en una antología Tripulantes, de la que más tarde hablaré, Internet mató a la estrella del fanzine, ¿no? Comenzaron a surgir revistas digitales y en un plazo bastante corto, en un cosa de un par de años, hacia finales de los 90, las revistas en papel prácticamente desaparecieron, sobre todo las de tipo fanzines, ¿no? Comenzaron a verse desplazadas por las revistas de internet, por los blogs, por las revistas en la red y las ventas bajaron muchísimo, la gente como que perdió interés y nosotros decidimos darnos un descanso y suspender hacia el año 2000 la publicación del fanzine. En otro vídeo os contaré cómo resurgió y cómo fue la segunda época, pero básicamente lo que importa es cómo surgió la idea como una plataforma donde publicar autores políticamente incorrectos, tanto a nivel literario como a nivel de ilustración, cómo fusionamos la alta y la baja cultura, el punk de los fanzines clásicos con también la literatura de alto nivel, que nos interesaba muchísimo, y la música con las presentaciones aquellas en directo. Fue una maravillosa aventura que merece desde luego la pena recordar y que, bueno, pues el tiempo la ha puesto en su lugar, convirtiéndola casi en una especie de revista mítica, ¿no?